Un disparo resuena en una calle abarrotada. Un hombre cae inerte en su carruaje. La gente corre a ayudarle y a detener al asesino. Nadie puede hacer nada. Con un único disparo, el mundo entra en guerra. Un hombre mata a otro y la juventud de una generación se ve abocada al cambio. Un cambio para mejor, un cambio para peor, en cualquier caso un cambio irrevocable. Fue mucho más que un simple asesinato por motivos políticos. Fue algo más que una simple muerte en una calle polvorienta durante una tarde calurosa, porque supuso el principio de la que actualmente denominamos la Gran Guerra. Sangre y acero. La Gran Guerra. Al comienzo de la guerra, los hombres aún iban a caballo a la batalla, esperando encontrar un conflicto rápido y limpio en un terreno elegido por ambos bandos. 4 años más tarde, esos mismos hombres, o sus reemplazos, se moverían en cajas blindadas motorizadas y sobre ruedas llamadas tanques, que suponían una medida de protección contra el fuego enemigo y la posibilidad de romper el estancamiento en el frente de trincheras que se extendía a lo largo de 725 kilómetros, desde la costa de Bélgica hasta los Alpes suizos, territorios neutrales. Las ametralladoras y la artillería pesada sustituirían a las bayonetas, artífices principales desde entonces de las heridas recibidas por los soldados. Los aviones, al principio menospreciados al creerse que serían poco útiles en la contienda, se convirtieron en los ojos de largo alcance para los cañones, que fueron los protagonistas que infligieron nuevos tipos de daño. También se utilizaron cada vez en mayor medida para llevar la guerra tras la línea del frente. Esas fueron las nuevas dimensiones que aportó la guerra, es decir, la guerra de trincheras, el conflicto mecanizado, los proyectiles de largo alcance y los bombardeos aéreos. Pero hay diferentes maneras de recordar los cambios que este conflicto llevaría a los territorios implicados. En las esquinas, en las plazas y en la tierra reservada para rememorarlos, se encuentran los nombres de los caídos, escritos para que todos los veamos ahí para siempre. Ese es el legado real de la guerra. Y todo empezó con la muerte de un solo hombre. Este hombre era el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Como consecuencia de su asesinato, el Imperio Austrohúngaro creyó que debía dar una lección a Serbia. No podía tolerar tener una Serbia enardecida y nacionalista en la frontera por el efecto que ello tendría sobre las identidades nacionales y rivalidades étnicas dentro de su propio imperio. Para entender el estallido de la guerra en los Balcanes, hay que pensar en el ascenso del nacionalismo eslavo y el conflicto de este nacionalismo con el imperio multiétnico austrohúngaro. Cada vez era más difícil para dicho imperio lograr mantener su integridad y su identidad frente a los nacionalismos eslavos. Creo que si hay una explicación general para el estallido de la guerra en los Balcanes, es esa. Tenemos que buscarla en el auge del nacionalismo eslavo y las dificultades que esto conllevaba para el imperio austrohúngaro para vivir en armonía. En 1914, los austríacos decidieron que el imperio no tendría un futuro claro a menos que intentaran reducir o destruir el poder de Serbia, que suponía para ellos una amenaza muy real. Sin embargo, el problema fue que Rusia, debido a la presencia eslava dentro de sus propias fronteras, apoyó a los serbios. Los rusos, al decidir el Imperio Austrohúngaro darle una lección a Serbia, se movilizaron contra el imperio. La cuestión era que Rusia solo tenía un plan estratégico que incluía un ataque a Alemania. En ese momento, Europa estaba repleta de tratados cruzados que ofrecían ayuda mutua en caso de litigio. Rusia estaba comprometida a ayudar a Serbia. Francia, a su vez, estaba ligada a Rusia. Y Alemania, por su parte, estaba dispuesta a unirse al bando austrohúngaro. También Francia y Alemania
tenían viejas rencillas que solucionar entre ellas, porque Francia había perdido la guerra franco-prusiana. Como parte del Tratado de Paz, tuvo que entregar las tierras de Alsacia y Lorena a Prusia, que después se convertiría en parte integrante de Alemania. Francia anhelaba recuperar esos territorios prioritariamente. De hecho, todo su plan bélico se basaba en un ataque contra Alemania para poder recuperar esas tierras anexionadas. Alemania lo sabía y, por su parte, había hecho planes para poder evitarlo. El jefe del Estado Mayor general alemán, el conde von Schlieffen, concibió un plan audaz en el que el ejército alemán avanzaría hacia el sudoeste, llegando las tropas a París en cuestión de semanas. Esperaba derrotar a la nación francesa, más industrializada y armada, antes de que su otro enemigo, Rusia, pudiera completar su movilización. Aliándose al Imperio Austrohúngaro en una guerra contra Serbia, podrían enfrentar su potencia de guerra contra Francia. Por supuesto, para conseguir ese objetivo, la mayor parte de las fuerzas debían cruzar Bélgica, que era neutral, y eso podía suponer una maniobra arriesgada. La neutralidad de Bélgica estaba garantizada mediante un tratado firmado no solo por Alemania, sino también por Gran Bretaña. Así que si las tropas alemanas entraban en Bélgica, Gran Bretaña podía acudir en su ayuda. Se decidió correr el riesgo, pero finalmente la jugada no funcionó. En cuanto los alemanes penetraron en Bélgica el 4 de agosto de 1914, los telegramas empezaron a arder desde los cables ingleses hacia Alemania en forma de ultimátum. Abandonen Bélgica en 12 horas o entraremos en guerra. Como nadie respondió, Gran Bretaña se adhirió al conflicto bélico. La entrada británica en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 supuso un punto de inflexión, porque convirtió lo que hasta ese momento era una guerra europea en una auténtica guerra mundial, ya que Gran Bretaña era una gran potencia a nivel planetario, con responsabilidades e intereses globales. Con la participación británica quedaba claro que se acabaría luchando en todos los océanos del mundo. Se combatiría en Oriente Medio, en el sur de Europa, en el este y sudoeste de África, en el Pacífico y en el Atlántico Sur, tanto como se lucharía en el frente occidental de Francia y Bélgica. Había unos 100.000 hombres, la mitad del ejército británico entrenados como soldados profesionales. Esperaban enfrentarse a la potencia del ataque alemán custodiando la parte occidental de la línea francesa. La táctica de guerra tradicional de la época suponía una guerra de movimiento. Las fuerzas adversas se situaban en líneas opuestas. Las armas de campo, ligeras y manejables, se utilizaban para abrir huecos en las líneas enemigas. La infantería se desplegaba para avanzar y capturar las posiciones debilitadas, mientras que la caballería corría a los huecos para alcanzar la retaguardia enemiga. Pero todo eso iba a cambiar ahora. Al principio las cosas salieron según lo previsto, aunque no fueron positivas para Gran Bretaña. Los informes de reconocimiento aéreo decían que se enfrentaban a prácticamente todo el primer ejército alemán, que les superaba ampliamente en número, en proporción de 3-1. Al no haber opción, se inició una retirada organizada. Las tropas profesionales participaron en varias acciones en la retaguardia, particularmente en Le Cateau, hasta que las líneas se acercaron rápidamente a París. La capital parecía una presa segura a manos de los alemanes y el plan de Schlieffen parecía que iba a funcionar. Pero en el río Marne, los alemanes cambiaron su ritmo de marcha. Estaban extenuados tras recorrer una media de 40 kilómetros al día. Sus líneas de suministro se habían extendido al máximo. Sencillamente se habían quedado sin fuerzas. Empezaron a avanzar junto al río, donde tuvieron que enfrentarse a británicos y franceses. Dichos cuerpos habían sido reforzados con unos 4.000 soldados, muchos de los cuales habían salido a toda velocidad desde París. El avance alemán se detuvo, y eso avivó la esperanza aliada de una victoria rápida. Sin embargo, la verdadera guerra, como nosotros la conocemos, estaba por empezar. Ambos bandos comenzaron a atrincherarse. Construirían sistemas de trincheras para protegerse del fuego enemigo de la artillería y de las ametralladoras, que seguirían más o menos situadas en el mismo lugar durante los siguientes 4 años. Esa fue la verdadera respuesta de la que había sido anteriormente la infantería movilizada ante las armas de guerra modernas.
En cuanto a los cambios armamentísticos durante la Primera Guerra Mundial, creo que hay que distinguir en el tiempo entre el corto y el largo plazo. Durante la guerra, sin duda el cambio más importante fue la nueva potencia de la artillería para localizar objetivos enemigos, alcanzarlos y destruirlos. La potencia de esta artillería fue creciendo con los años. Y en 1918, la artillería británica era especialmente poderosa. Si hubo un arma protagonista en la victoria aliada en el campo de batalla de 1918, fue la artillería. Al principio de la guerra, Alemania era el país más avanzado en cuestión armamentística. Tenía ingenieros y las fábricas se reconvirtieron para producir acero, vital para fabricar las armas, y los nitratos necesarios para los explosivos que propulsaban las balas. También habían desarrollado proyectiles altamente explosivos que al impactar hacían mayor daño que la metralla más ligera que disparaban las armas ligeras. Estas nuevas estrategias jugarían un papel decisivo en la muerte en las trincheras. Esos mismos científicos e ingenieros también habían desarrollado paralelamente un uso nuevo para gases venenosos. Al principio los soltaban cuando el viento se dirigía hacia las trincheras del ejército contrario, pero al final se lanzaban proyectiles llenos de gas contra las líneas enemigas. Se esperaba que eso debilitara las líneas defensivas. Los alemanes usaron gas por primera vez en la segunda batalla de Ypres en 1915. Fue toda una sorpresa y evidentemente causó muchas molestias y desconcierto en el bando británico, pero no fue suficiente para ganar la batalla. Los primeros sistemas de lanzamiento de gas eran muy sencillos. Solo había que destapar el recipiente y esperar a que el gas llegara a las líneas enemigas. El problema, por supuesto, era que si se producía un cambio en la dirección del viento, eso podría llevar el gas hacia los propios atacantes. Con el avance de la guerra, los sistemas de lanzamiento mejoraron y los recipientes de gas empezaron a dispararse desde armas de artillería con un efecto mucho más impactante. Pero hay que recordar que era un arma de desesperación, un último intento desesperado para romper el punto muerto del frente occidental, simplemente envenenando al enemigo. Es uno de los rasgos fundamentales de la guerra, definido por el general de división Fuller como el constante factor táctico. Decía que si usted intenta hacerme algo a mí, yo encontraré la manera de evitar que lo haga. Y la respuesta contra el uso del gas fue terriblemente efectiva al cabo de muy poco tiempo. Se desarrolló una buena máscara antigas y al final todos los soldados la llevaban y tomaban medidas contra los gases tóxicos. Había escuelas especiales en las que se podían aprender dichas técnicas, así que el potencial asesino del gas fue relativamente limitado. A menudo, al final de la guerra, era igual de efectivo, en vez de lanzar gases, la mera sugerencia de que se usaban, por ejemplo, mediante humo. Normalmente, si el enemigo atacaba y algún tipo de humo se acercaba, siempre había alguien sensato que daba por sentado que se trataba de gas. Seguramente no lo era. Pero solo con sugerir que se trataba de gas, los soldados se ponían la máscara, resultando entonces difícil que lucharan eficazmente mientras la llevaran puesta. Más tarde, cuando en el combate se lanzaba el gas mediante proyectiles, se podía alcanzar lo más profundo de las posiciones enemigas, obligando a las tropas de la retaguardia y a las de comunicaciones a usar sus máscaras, siendo entonces menos eficaces de lo que podrían haber sido. El gas era muy útil para atacar los sistemas de comunicaciones del enemigo. Se saturaba una zona con gas, particularmente la de los teléfonos, creando así zonas envenenadas e inconvenientes al enemigo en lugar de intentar matarlo. Aunque el gas podía matar a la gente, y de hecho lo hacía, era ante todo un arma molesta, no un arma asesina, y eso, a pesar de su mala reputación, lo convertía en un arma más humana. Las ametralladoras causaron mayor número de muertes. Con estas, un único tirador sentado en una posición fortificada y protegida podía eliminar compañías enteras de tropas enemigas mientras éstas avanzaban hacia él campo a través. La devastadora capacidad de fuego y la facilidad con la que podían apuntar cambió para siempre el estilo de combate cuerpo a cuerpo. El barro de Flandes fue escenario de la primera carnicería.
Las ametralladoras se convirtieron en un icono de la Primera Guerra Mundial. Es lo que siempre se asocia con la manera de luchar en esta guerra, y no hay duda de que tuvo una gran influencia sobre la manera de combatir en el campo de batalla. La ametralladora es un arma muy eficaz. Es muy precisa si se sabe manejar. Puede disparar un gran número de proyectiles. La mayor parte de las ametralladoras pesadas de la guerra disparaban 600 balas por minuto. No podían hacerlo durante mucho tiempo, pero disparaban en ráfagas y así conseguían una potencia considerable. También se podían alternar las ametralladoras para que se cubrieran unas a otras, consiguiendo una zona de ataque profunda y ancha, controlada por una cantidad relativamente pequeña de hombres. Si existe algún motivo por el que la Primera Guerra Mundial se libró en las trincheras, es por la ametralladora. Esta arma es la unión entre la época industrial y el arte de la guerra. Es literalmente una máquina diseñada para matar seres humanos en grandes cantidades. Así que 1 o 2 individuos con ametralladoras podían detener a centenares de atacantes. 4 o 5 ametralladoras podían contener a un batallón entero. Y la única respuesta ante esta enorme potencia que significaba la ametralladora era que los soldados excavasen una trinchera, lo que explica el estancamiento del frente occidental. Esta nueva arma acabaría para siempre con los caballos como medio de transporte de las tropas que iban al frente. Ya no habría más cargas de caballería valientes y extravagantes para aprovechar los huecos en las líneas enemigas. Un oficial británico, el teniente coronel G. Seaton Hutchinson, escribió: «Describo un escuadrón de caballería india. Rostros oscuros bajo cascos brillantes galopando por el valle hacia la colina. Estos jinetes expertos galopaban a través de una lluvia de fuego, levantando ligeramente sus monturas sobre los agujeros de los proyectiles, girando y moviéndose a través de la descarga de artillería. Las filas se iban debilitando. No logró escapar ningún hombre. Así que el modelo se formó en el frente occidental, atrincherarse y lanzar lo que sea al enemigo cuando aparezca. Es cierto que al principio de la guerra en Dnieper hubo algunos episodios de guerra abierta. Era el intento británico por detener a los alemanes, haciéndose con los puertos del canal e interrumpiendo sus líneas de suministro. Pero incluso esa lucha desapareció y las 2 líneas de trincheras se extendieron hasta el mar. Al principio de la guerra, Gran Bretaña tenía un pequeño ejército profesional. Era la fuerza expedicionaria británica que había partido hacia Francia con 100.000 hombres. La primera batalla en Ypres terminó con 58.000 británicos muertos o heridos. Las pérdidas totales hasta entonces eran de 89.000 hombres. Como ejército, prácticamente había sido aniquilado. Había que tomar medidas desesperadas. Lord Kitchener había sido nombrado ministro de la guerra el día que ésta había empezado. Todo el mundo sabía que se trataba de un gran soldado. Había dirigido a las fuerzas que habían triunfado sobre los Boers en Sudáfrica en 1902. Sabía que Alemania lucharía hasta el final y que se tardaría mucho en conseguir vencerla. Pidió al gobierno que iniciase los preparativos necesarios, que enviara ejércitos de millones de soldados al campo de batalla y que los mantuviese allí durante varios años. El gobierno le dio permiso para reunir ese nuevo ejército de voluntarios. En la primavera de 1916, más de 3 millones de hombres se habían alistado voluntariamente. Muchos lo habían hecho juntos en el mismo pueblo o eran compañeros de trabajo. Se trataba de batallones compuestos de amigos. Representaban la esperanza de futuro en las trincheras de Francia, pero debían prepararse y entrenarse, y mientras tanto había que buscar otros soldados. Estos llegaron de otros países del imperio. Se dirigieron al frente a principios de 1915, meses antes de que el nuevo ejército de voluntarios fuese entrenado, y eso fue esencial durante los primeros meses de la guerra. Sin esas tropas, Alemania, con su gran cantidad de reservistas movilizados, habría conseguido traspasar las posiciones británicas simplemente por su superioridad numérica. Pero el frente aliado consiguió resistir y en Flandes prosiguió el lento avance.
Es cierto que se produjeron distracciones de las batallas principales en el frente occidental. Las más notables fueron las expediciones a los Balcanes. Al principio de la guerra, la marina fue destinada a los Dardanelos para intentar eliminar los cañones turcos que protegían ese estrecho. Turquía ya se había unido a la guerra al lado de Alemania y esa ruta era vital para que los británicos pudiesen abastecer a su aliado, Rusia. El ataque naval fracasó y se decidió realizar un asalto por tierra. Serían los malogrados desembarcos de Galípoli. Las fuerzas marítimas, principalmente australianas y neozelandesas, destinadas originalmente a Egipto, desembarcaron sobre estrechas playas. Las armas turcas les atacaron desde elevaciones de terreno de la zona. Eso sucedió en abril de 1915. Durante los 2 meses siguientes consiguieron llegar a las crestas rocosas que dominaban la playa, pero el ataque no iba a conseguir resultado alguno. Fue desestimado en diciembre de 1915 y toda la fuerza de invasión se retiró bajo la protección de la oscuridad sin perder más vidas inútilmente. Ese fue el único éxito de una campaña que se cobró 49.000 vidas aliadas y dejó más de 200.000 heridos. También significó que los británicos habían fracasado y no habían conseguido encontrar la manera de evitar el lento avance alemán en Francia y Bélgica. El conflicto bélico se había convertido en una guerra de desgaste y ya no solo en las trincheras. Gran Bretaña siempre había sido la potencia naval más importante y usó ese poder para bloquear a Alemania y a sus aliados. Con ello quería privarles de los suministros esenciales y hacer que se rindieran, y funcionó. La flota alemana zarpó de Kiel en junio de 1916 en un intento por romper el bloqueo. Encontró a la flota británica junto a su base de Scapa Flow, en la batalla de Jutlandia. Ambos bandos perderían navíos, pero los alemanes fracasaron en su objetivo de destruir la flota británica. Los restos de la flota alemana volvieron a Kiel, donde permanecerían durante el resto de la guerra. Sin embargo, la marina alemana consiguió jugar su papel. Tuvieron que confiar en sus submarinos Unterseeboot, los U-Boats, e intentar crear un bloqueo similar sobre Gran Bretaña. Los U-Boats no podían capturar barcos, solo podían hundirlos. Al principio, los alemanes daban tiempo a la tripulación para subirse a los botes salvavidas mientras no hubiese ningún buque de la Marina Real por los alrededores. Sin embargo, si la velocidad era factor importante, hundían el buque sin previo aviso. Tras estos primeros acontecimientos, el barco de travesía británico Lusitania, que más tarde se confirmaría que llevaba suministros de guerra, además de pasajeros, fue hundido. Entre las 100.000 personas que perecieron, había 110 estadounidenses neutrales. Cuando los cuerpos llegaron a las playas de Kinsale, la indignación pública estalló. Las protestas políticas obligaron a los alemanes a ordenar a sus U-Boats que no atacaran ni hundieran más buques en las rutas que seguían los estadounidenses. Con tantos voluntarios para servir en Francia y el aumento de la demanda sobre la industria, que trabajaba a ritmo de guerra, se necesitaban desesperadamente manos para hacer funcionar las fábricas. El gobierno se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido valiosos mineros y trabajadores del acero que habían partido hacia el frente. Más que el desarrollo de estas armas durante la guerra, el aspecto más importante de la industria armamentística era la capacidad de producir armas y municiones en las fábricas en grandes cantidades. No fueron las armas en sí mismas las que determinaron la naturaleza de la guerra, sino la capacidad de movilizar el material y los recursos humanos para producir esas inmensas cantidades de armas y mantener esa misma cantidad durante todo el conflicto. La guerra realmente se ganó en las fábricas. La mayoría de las armas que se utilizaron en la guerra, por ejemplo, los rifles, la artillería o las ametralladoras, ya existían antes de la guerra, y aunque las tácticas se mejoraron durante su transcurso, lo importante es que se pudieron fabricar mayores cantidades para conseguir la victoria. La falta de mano de obra se hizo aún más grave cuando se impuso el reclutamiento obligatorio en 1916. Solo existía una solución:
Las mujeres tendrían que sustituir a los hombres en los puestos de trabajo. En 1914 la mayoría de las mujeres que trabajaban lo hacían en el servicio doméstico o en la industria textil y en la de la indumentaria. En 1918 todo eso cambió y las mujeres jugaron un papel decisivo en todos los procesos de fabricación importantes. También accedieron a sectores como el transporte y las oficinas que tradicionalmente habían sido territorios masculinos. Se creía que la Primera Guerra Mundial había traído consigo una gran agitación y un cambio social. A los historiadores les gustaba citar a Lenin, que dijo que la guerra había sido la gran locomotora de la historia. También eran partidarios de argumentar que la Primera Guerra Mundial había derribado las barreras de clases y había liberado a la mujer. Pero, de hecho, parece que no fue así. Lenin cometió muchas equivocaciones y esta declaración probablemente sea una de ellas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, parece que en todos los países europeos había un porcentaje más alto de mujeres trabajadoras en 1911 que en 1921. El baby boom, por ejemplo, obligó a muchas mujeres a volver a casa. En muchos casos, las mujeres deseaban volver a sus hogares. Así que parece ser que las guerras, aunque se inclinan por cambios sociales más pragmáticos, también liberan a su vez grandes fuerzas conservadoras. Al fin y al cabo, las guerras se libran para defender el status quo, no para cambiarlo. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, podría decirse que la lavadora automática y la aspiradora hicieron más por su liberación que la Primera Guerra Mundial. Los alemanes transformaron rápidamente sus aeronaves, los Zeppelines, en bombarderos. Y durante los 2 primeros años de la guerra se produjeron unos 50 ataques aéreos que mataron a más de 500 personas. Al principio no se podía hacer mucho. Los Zeppelines podían operar a más altura que los aviones británicos, pero pronto se diseñaron medidas de contraataque. Habría apagones en las ciudades británicas y se colocarían baterías antiaéreas y focos para derribarlos. A finales de 1916, los alemanes habían perdido tantos Zeppelines que dejaron de enviarlos. En su lugar, desarrollaron bombarderos nocturnos, el Gotha, de 2 motores, y el Giant, de 4, para llevar la guerra al frente civil. La mayoría de los ataques se dirigían contra Londres y tuvieron que ponerse defensas para contrarrestarlos. Fue en mayo de 1918 cuando este aspecto de la guerra se detuvo. Pero para entonces 1.162 personas habían muerto y había más de 4.000 heridos. Los aviones volaron sobre las trincheras desde los primeros días de la guerra. Al principio eran solo los ojos de la artillería e infantería informando tanto de la posición de los objetivos como de los movimientos en las fuerzas enemigas. Pero a medida que la guerra avanzaba, su papel cambiaría. Cuando quedó claro que los aviones tenían un gran efecto sobre las batallas, hubo que desarrollar un sistema de defensa contra ellos. Este era el caza de una sola plaza, diseñado para derribar al avión explorador de 2 plazas. Pertenece a la época de los excelentes pilotos de cazas. Giraban y daban vueltas por el cielo, encima de las trincheras, intentando poner el otro avión a tiro. Las tropas de tierra podían contemplar estas batallas aéreas con total claridad. Otra vez hubo que desarrollar una nueva defensa. Los británicos enviaban a sus cazas en escuadrones para que la superioridad numérica les otorgase seguridad. Los días de los vuelos en solitario habían concluido. En cuanto el cielo estuvo bajo control británico, estos escuadrones se adaptaron para lanzar bombas primitivas e improvisadas. Aunque no eran muy precisos, podían atacar a las bases alemanas detrás de las trincheras. Pero finalmente fue evidente que la guerra se ganaría o se perdería en tierra. Casi desde el principio, la ciudad de Verdún había sido atacada por los alemanes. Solo había una ruta de abastecimiento, conocida como el Camino Sagrado, que llegase a esa importante fortaleza francesa. Los alemanes creían que los franceses la defenderían hasta el final, y si lo hacían, eso debilitaría seriamente sus líneas al tener que reponer las bajas.
Eran los tiempos de la retórica. El comandante en jefe alemán escribió: «Las fuerzas francesas se desangrarán hasta morir». El general francés Pétain contestó: «No pasarán». Pero sus tropas no compartían su entusiasmo y amenazaban con amotinarse. Verdún habría caído. Los franceses presionaron a los británicos para que hicieran algún tipo de contraataque y aliviaran la presión ejercida sobre su fortaleza. Los alemanes atacaron en otro lugar para que Francia se viese obligada a sacar hombres de Verdún, y al menos en ese aspecto la idea funcionó. De hecho, la batalla del Somme sería la batalla más importante de la guerra. El alto mando británico pensó que tenía un plan que cambiaría la guerra de trincheras en la zona y les permitiría volver a la guerra de movimiento. La batalla empezó con una descarga de artillería que duró una semana. Estaba planificada para destrozar a las trincheras alemanas. Durante ese tiempo, miles de artilleros británicos lanzaron 3 millones de proyectiles y aún así no consiguieron lograr su objetivo. Los alemanes llevaban más o menos 2 años en el mismo lugar y durante ese tiempo habían excavado mucho y bien. La mayor parte de sus trincheras llegaban hasta 10 metros bajo tierra y eran virtualmente a prueba de bombas. En cuanto terminó la descarga, consiguieron salir y recuperar sus posiciones, y con las ametralladoras desataron el caos entre las tropas que avanzaban. A los británicos les habían dado órdenes de avanzar rápidamente y en orden. Las tropas se convirtieron una vez más en blancos fáciles para las ametralladoras. La gran batalla, rápida y decisiva, volvía a convertirse en un penoso avance. 415.000 soldados británicos, 450.000 alemanes y 195.000 franceses murieron durante los 6 meses que duró esta terrible y cruenta batalla. Pero los británicos se habían fortalecido y ahora luchaban con las mismas armas que los alemanes, con ametralladoras, gases y aviones. Además, tenían una cosa de la que los alemanes carecían: tanques. Esos vehículos se habían desarrollado para sustituir a los caballos y se utilizaban para aprovechar los huecos de las líneas enemigas. Los describían como potentes, a prueba de balas, con blindaje en el motor, capaces de destruir ametralladoras, cruzar el campo y las trincheras, solventar problemas y ascender por rampas de tierra. Durante los primeros años hubo algunos problemas técnicos, ya que se quedaban atascados en la tierra que los proyectiles habían convertido en pantanos. También tenían problemas de diseño. De hecho, muchos conductores de tanques murieron más por las emisiones de monóxido de carbono que por lanzamiento de proyectiles, porque el tubo de escape del motor quedaba dentro del vehículo. Pero su potencial como arma de guerra era evidente. Más tarde se usarían para dirigir a filas de infantería hasta la batalla y para ofrecerles protección del fuego de las ametralladoras enemigas. Se ordenó su producción a gran escala y en 1918 británicos y franceses habían fabricado más de 6.800 unidades. Alemania solo tenía 20. Sus generales creían que era más importante destruirlos con armas antitanque. Esa decisión supondría la derrota final de las fuerzas alemanas. La introducción de los tanques en la Primera Guerra Mundial supuso principalmente un gran valor moral y psicológico para los británicos en particular. Estos creían que habían desarrollado un arma que los alemanes no tenían y que nunca consiguieron tener en cantidades suficientes. Los británicos jugaban mucho con ese factor. El tanque se convirtió en la pieza central de gran parte de la propaganda británica durante la guerra. En las primeras películas bélicas, particularmente en la batalla del Somme y su sucesora, la batalla de Ancre, que tenía como subtítulo "Y el avance de los tanques", era una manera de representar el esfuerzo de guerra británico como algo sofisticado, moderno y especial. Pero más allá de todo eso, el impacto de los tanques en el campo de batalla durante la guerra fue muy limitado. Los tanques no eran muy fiables mecánicamente, y así fue durante todo el conflicto. Una vez entraban en combate, quedaban muy pocos tras 2 o 3 días desde el inicio de la batalla, y eso seguiría siendo así hasta el final de la guerra. Los británicos iniciaron la batalla de Amiens el 8 de agosto de 1918
1918 con más de 300 tanques, y 3 días más tarde solo quedaba un puñado de ellos. El tanque tuvo muy poco impacto en la Primera Guerra Mundial debido a su primitivo diseño, aunque, como se comprobó después en la Segunda Guerra Mundial, alteraría para siempre la propia naturaleza de la guerra, que determina la interacción de la potencia de fuego y la movilidad. En 1914, la potencia de fuego se medía principalmente en términos de armas de artillería. Los rifles rápidos y las ametralladoras estaban a la orden del día, y por eso existían escasas posibilidades de que los soldados atacaran avanzando en tierra de nadie en seguridad. El tanque solucionó ese desequilibrio de la potencia sobre movilidad. Permitió que las tropas atacantes progresaran en esa tierra de nadie, protegidos por su blindaje de la artillería y las ametralladoras enemigas, y así consiguió devolver la movilidad a la guerra, como se vio en conflictos armados posteriores. A mediados de 1917, Gran Bretaña dominaba la mayor parte de los frentes. Había que hacer algo, y el alto mando alemán ordenó que los U-boats volvieran a los trayectos marítimos utilizados por los estadounidenses. Sabían que esa decisión provocaría que los estadounidenses se sumaran a la guerra, pero a punto de sufrir una seria hambruna no tenían ninguna otra opción posible. Las tropas estadounidenses llegaron a Francia en 1917 a un ritmo de 150.000 al mes. Alemania se enfrentaba a un enemigo creciente. La presencia de esas nuevas tropas permitió a los británicos intentar una ofensiva en Passchendaele. Se abrió con otra batalla, la tercera de Ypres. Los mineros habían excavado túneles bajo una cadena de colinas en manos alemanas que fueron volados con millones de toneladas de explosivos. La explosión se oyó en Londres, donde temblaron hasta las ventanas. Para los ingleses fue fácil conquistar las colinas, pero las cosas no salieron bien. A pesar de que 3.000 armas dispararon 4,5 millones de proyectiles, la batalla no consiguió romper el punto muerto al que se había llegado a causa del tiempo. La lluvia prácticamente continua redujo el campo de batalla a un mar de barro sin fin, produciéndose 247.000 bajas y quedando las tropas exhaustas. En Rusia hubo una revolución. Tras la caída del zar, los nuevos líderes buscaron la paz con Alemania. Eso significó que los alemanes lograron lo que habían querido conseguir en 1914, es decir, una guerra en un solo frente. Llevaron entonces a sus tropas del este al oeste y pudieron conseguir, de esta forma, cierta superioridad numérica para lanzar una gran ofensiva que devolvió la movilidad a la guerra y casi a alcanzar la victoria. Los alemanes entraron en las trincheras y aplastaron a las fuerzas británicas y francesas, deshaciéndose de los aliados antes de que ganaran experiencia y consiguieran vencer. La ofensiva empezó el 21 de marzo de 1918 con un bombardeo de 5 horas de la artillería pesada. Ahora ya no se dirigía contra las tropas en las trincheras. Los objetivos pasaron a ser las armas aliadas. Pequeños grupos de tropas alemanas bien equipadas se movieron rápidamente hacia los puntos débiles de las expuestas líneas aliadas, por lo que los británicos y los franceses estuvieron a punto de ser vencidos. La guerra de trincheras había terminado y los británicos y los franceses se retiraban. Algunas tropas retrocedieron hasta 64 kilómetros antes de que los generales pudieran organizar el contraataque. Reaccionaron rápidamente y utilizaron esas mismas tácticas contra los alemanes. El factor adicional en favor de los aliados eran los nuevos tanques, cruciales para darle la vuelta a la situación creada por Alemania. Pronto serían los alemanes los que se retiraran y para sus comandantes era evidente que su audaz maniobra había fracasado. Veían la derrota ante ellos. Salvo que aceptaran esa realidad de forma inmediata, serían vencidos y destruidos totalmente. Solo si lograban negociar un tratado mientras sus tropas siguieran en Francia, tenían todavía alguna esperanza. En noviembre de 1918, con el invierno cerca y la amenaza de la hambruna cerniéndose sobre Alemania, el Kaiser sopesó la situación y finalmente abandonó el poder. El nuevo gobierno hizo los preparativos para firmar un tratado de paz y la Primera Guerra Mundial concluyó.
Creo que en ninguna guerra posterior, particularmente en las sociedades occidentales, se ven comandantes tan poco preocupados por las vidas de sus hombres como en la Primera Guerra Mundial. Este cambio de actitud se debe en parte a la enorme cantidad de bajas y a la Revolución Rusa, que infundió mucho miedo en las potencias capitalistas de Occidente. Así que, posteriormente, cuando había una guerra que librar, se emprendía con un cierto miedo o incertidumbre sobre el efecto que tendría la muerte de grandes cantidades de hombres de clase obrera para la estabilidad política del país. Muchos de los demás efectos se siguen notando hoy en día. Muchos de los avances sociales, científicos y tecnológicos del siglo XX pueden rastrearse en la Primera Guerra Mundial, como las transfusiones de sangre, el transporte aéreo, el sufragio femenino y muchas otras cosas surgieron de los 4 años de sangre y barro de los campos de Flandes. En la literatura histórica británica, en particular durante los últimos 30 años, la tendencia ha sido enfatizar algunos de los resultados económicos y sociales positivos de la Primera Guerra Mundial, como el sufragio femenino o algunos logros económicos positivos en la organización y eficacia de la industria británica. Pero siempre se ha visto la guerra como un conflicto dirigido de un modo incompetente por generales incapacitados, los leones dirigidos por burros, y sus resultados políticos como esencialmente inútiles. Solo durante los últimos años esta imagen de la guerra ha ido cambiando, y en especial el historiador neozelandés Trevor Wilson se ha mostrado firme en su opinión de que esta fue una guerra que se libró por importantes resultados políticos. Una guerra que fue eficazmente dirigida por los aliados, particularmente por los británicos, pero en la que los resultados sociales y económicos directamente atribuibles a la guerra son muy difíciles de sostener. Es fácil hallar resultados, particularmente en el campo de la tecnología, que se aceleraran por la guerra. Un ejemplo clásico es el desarrollo del fuselaje y los motores de los aviones, en el que hubo un aumento rápido y muy importante en la comprensión tecnológica durante un periodo de tiempo muy breve. Pero los vuelos con motor ya habían surgido antes de la guerra, y no creo que nadie piense que no habría aviones que cruzaran el Atlántico si no fuera por la Primera Guerra Mundial. Hay muchos otros ejemplos de este tipo en los que es muy difícil calcular el impacto de la Primera Guerra Mundial. En algunos casos, animó al cambio social y económico, quizá más rápidamente de lo que habría cambiado de otro modo. Y al mismo tiempo, también puede decirse que en algunos aspectos quizá también retrasó el cambio más de lo que se habría retrasado de otro modo. Pero encontrar resultados sociales y económicos que no hubiesen tenido lugar de no haberse producido la Primera Guerra Mundial, creo que es muy difícil. Yo creo que los logros políticos de la guerra fueron los más importantes. No hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial destruyó el concepto de autocracia y aristocracia, especialmente en el centro de Europa. Eso fue un veredicto histórico, inapelable y el verdadero final de una época. En 1939, 2.200.000 personas seguían recibiendo pensiones por las heridas sufridas en la Primera Guerra Mundial. Algunos dicen que fueron los más afortunados. Durante la Primera Guerra Mundial murieron más de 9 millones de personas. Para ponerlo en un contexto moderno, es como si todos los habitantes de Londres y la mitad de otra ciudad de igual tamaño murieran a lo largo de 4 años. Había sido una experiencia atroz para los que se habían visto involucrados. Había cambiado para siempre la actitud de la gente hacia la guerra. En ningún sitio se ve tan claro como en la obra de los poetas de guerra. En 1914 se trataba de unos versos gloriosos. John McCrae, en su poema En los campos de Flandes, escribió: En los campos de Flandes, las amapolas se mecen, entre las cruces hilera tras hilera que marcan nuestro lugar. Y en el cielo la alondra, aún cantando con fuerza, vuela sin que nadie la oiga, aquí entre los cañones. Somos los muertos. Hace escasos días vimos el amanecer, vimos el resplandor de la puesta de sol, amamos y fuimos amados. Y ahora yacemos en los campos de Flandes.
Así fue nuestra lucha con el enemigo. De nuestras inertes manos os pasamos la antorcha. Es tarea vuestra mantenerla bien alta. Si nos traicionáis, a nosotros que perdimos la vida, nunca descansaremos, aunque las amapolas crezcan en los campos de Flandes. Pero ese primer sentimiento desaparecería bajo el peso de la terrible realidad. El soldado que iba buscando la satisfacción heroica encontraba una muerte rápida y falta de gloria. Los poetas posteriores lo reflejaron, como es el caso de Wilfred Owen en su obra Dulce et decorum est pro patria mori. ¡Gas! ¡Gas! ¡Rápido, chicos! Un éxtasis de desconcierto poniéndonos los rudos cascos justo a tiempo. Pero alguien seguía gritando y tropezando, retorciéndose como un hombre en llamas o en la cal viva. Borroso, tras los empañados cristales y la tenue luz verde, como en un mar verde le vi ahogarse. En todos mis sueños, ante mi mirada impotente, se desploma, agonizando, asfixiándose, ahogándose. Si como en un sueño asfixiante también pudieras ir tras el carro al que lo arrojamos y ver esos ojos blancos retorciéndose en su cara que le colgaban como un demonio pecador, si pudieras oír a cada tumbo el gorgoteo de la sangre saliendo de sus pulmones llenos de espuma, repugnante como el cáncer, amargo como el pus, de horrorosas, incurables llagas en lenguas inocentes, amigo mío, no contarías con tanto entusiasmo a los ardientes jóvenes sedientos de gloria la vieja mentira. Dulce et decorum est pro patria mori.